Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a continuar en esta oportunidad con preparativos de última hora acerca de este tema que estamos estudiando de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya he mencionado que estamos en la última semana del ministerio de Jesús, o sea, el día viernes. Hemos visto la parte introductoria, las palabras de ánimo y consolación que el Señor dio y una importante explicación del por qué Él tenía que volver al Padre. Pero ahora vamos a continuar siempre con este mismo hilo de pensamiento acerca de consuelo para fortalecer. Jesús aseguró a sus discípulos que no los dejaría huérfanos. Yo creo que todos nosotros entendemos la palabra huérfanos. Huérfanos realmente significa un niño que se queda sin madre y padre. Y eso verdaderamente es duro para todo niño. Dice aquí en el capítulo 14, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, él dice esto porque estaba enviando a alguien que le reemplazaría. Y ese alguien que le reemplazaría sería el Espíritu Santo. Dice en el verso 16, un poquito antes, que yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros, imagínense, dice, para siempre. Para siempre. Jesús había sido el consolador de ellos. Ahora enviaría otro consolador. Y ese consolador sería el Espíritu. Cristo había estado con ellos 3 años y medio más o menos solamente. Pero dice que el consolador estaría con ellos para siempre. Hablando de este consolador, el Espíritu Santo estaría con los apóstoles para el resto de su vida, la vida de ellos, y estaría con los cristianos hasta el fin del mundo. Por eso es que cuando hacemos la invitación para que las personas vengan a Cristo, para que las personas le obedezcan, la Escritura es clara, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre me gusta dar esta aclaración. La palabra "y" en este caso desarrolla la función de una conjunción, y la conjunción indica unión. Entonces, cuando dice "y recibiréis el Espíritu Santo", nos está diciendo que todos, al ser bautizados, venimos a ser morada del Espíritu Santo. Entonces, y esto es para siempre, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que entender, pues, que el Espíritu es parte de la divinidad, o sea, de la deidad. En Hechos capítulo 17 y el versículo 29, noten
lo que aquí se está expresando. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Luego, si vamos a Romanos capítulo 1 y el versículo 20, dice allí: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nosotros podemos ver, si nos vamos a ver esta situación, es uno de los miembros de la llamada Trinidad. O sea, Trinidad es una palabra del idioma latín que significa tres en uno. Es una palabra apropiada para hacer referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, vemos esta situación que consiste en ellos tres. En el capítulo 14 de Juan, verso 16, vemos una situación que quiero explicar. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, cada uno de los tres es visto como una personalidad separada. Él les estaba diciendo: yo, el Hijo, rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo es la persona más misteriosa de la deidad. El Padre mismo es Espíritu. Dios es Espíritu, dice el apóstol Juan en el capítulo 4, verso 24. Y también es Santo. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 15. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, por lo tanto, cual sea el concepto que usted tenga en cuanto al Padre, transfiéralo al Espíritu y estará bastante acertado. Es decir, aunque los tres seres de la deidad son iguales en naturaleza y en poder, hay aparentemente alguna división de labores y de responsabilidades. Por ejemplo, ¿quién fue el que fue crucificado? Fue nuestro Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró a los escritores de la palabra de Dios? Fue el Espíritu Santo. O sea, hay responsabilidades separadas. Por ejemplo, también el Espíritu Santo se le atribuye la inspiración de las Sagradas Escrituras. Si vamos a 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21, dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo me equivoqué, hermanos, es 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 21. Dice acá: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Juan, en estos capítulos, desde el 14 al 16, nos da un vislumbre de su obra en la iglesia primitiva. Es decir, vendría bien una reseña de pasajes claves de estos capítulos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versos 16 al 17, en su primera parte del capítulo 17, como ya se vio, Jesús le dijo a los apóstoles que Él enviaría otro consolador. La palabra griega que se traduce por consolador es parecido a Paracletos. Hay un himno que hasta mencionamos, yo el Paracleto. Juan fue el único autor neotestamentario que usó esta palabra. La usó en Juan capítulos 14, 15 y 16 para referirse al Espíritu Santo, y también la usó en 1 Juan para referirse a Jesús. Entonces, consoladores, paracletos, que combina una forma sustantiva del verbo llamar, kaleo, con una preposición que significa junto a, o sea, para. Entonces se refiere a uno que es llamado para estar junto a, uno que es llamado para estar junto a, para ayudar o para asistir, pues. Y esa es la función del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que sentirnos ahora abandonados porque Cristo ya se fue, porque por eso envió al Consolador, lo envió a sus apóstoles a una función específica, y lo tenemos nosotros para que entendamos que no estamos abandonados. No hay palabra en nuestro idioma que realmente exprese el significado de ese término griego que es traducido de diferentes maneras. Algunas versiones lo traducen como ayudador, otras como consolador, otras como consejero, otras como abogado. Entonces, se refiere a uno que es llamado para ayudar, pues. Y Cristo identificó a este ayudador como el Espíritu de verdad. Se le designa de las anteriores maneras porque reveló toda la verdad y solo habla la verdad. Miren lo que tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 26. Dice acá: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una cosa que para mí es muy importante en este versículo, cuando dice: y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Mire, ellos habían sido instruidos durante este ministerio con el Señor desde que Él los llamó, y les había enseñado muchas cosas. Pero ¿usted cree que como humanos, como mente humana, ellos iban a recordar todo? Era difícil. Es como nosotros, los seres humanos, nos es difícil recordar cada uno de los detalles de nuestra vida, y más cuando los años han avanzado. Yo con mi esposa a veces le digo que si se recuerda de tal episodio de nuestra vida, y ella me dice que no, pero muchas veces ella me recuerda
también que si yo recuerdo tal episodio de nuestra vida y yo también respondo que no. O sea, hay un dicho popular que nosotros decimos pasó de noche. Entonces, el Espíritu Santo, una de las funciones que iba a hacer en los apóstoles era recordarles todo lo que el Señor les había enseñado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esta situación que es totalmente muy clara. Hay otro aspecto de Juan capítulo 14, verso 17 en su segunda parte, y dice que el mundo, o sea, esto es el sistema mundial que rehusó aceptar a Cristo. La palabra mundo tiene al menos 3 aspectos dentro de las Sagradas Escrituras y hay que saberla entender. Aquí la palabra mundo se refiere al sistema mundial que rehusó aceptar a Cristo. Entonces, el mundo no llenaba los requisitos para ver, conocer o recibir al Espíritu Santo. Entonces, por otro lado, los apóstoles sí los llenaban. ¿Por qué los llenaban? Por la fe y por la fidelidad de ellos. En el pasado, el Espíritu Santo había estado con ellos. Había estado en la presencia de Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo. Había compartido con ellos su poder dado por el Espíritu Santo. Noten lo que dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 8. Vamos a Mateo capítulo 10 y el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias, de gracia. Evidentemente que esta obra o estas obras no las hicieron por su memoria o por su capacidad, las hicieron porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que digo que en el pasado el Espíritu Santo había estado con ellos, ahora no pasaría mucho tiempo para que estuviera en ellos. El Espíritu Santo está en todos los cristianos. Ya he mencionado Hechos 2, verso 38. Y miren lo que dice en 2 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 14. Dice de la siguiente manera: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces podemos nosotros ver pues claramente esta situación, pero claro, no de la misma forma que estuvo en los apóstoles. Ellos fueron llenos milagrosamente del Espíritu Santo. Ellos tuvieron poderes sobrenaturales, pudieron hablar en lenguas que nunca habían hablado, pudieron sanar enfermos, pudieron resucitar muertos, aunque no todos, pero algunos de ellos, según la necesidad y la circunstancia que se les presentaba. Entonces, ahora no pasaría mucho tiempo para que estuviera en ellos. Y por eso nosotros podemos ver que el cumplimiento de esta promesa se realizó, lo que decía hace unos instantes en la primera lección, que se realizó 50 días después en la fiesta judía llamada Pentecostés. En Juan capítulo 14, verso 26,
Jesús les había enseñado muchas cosas a los discípulos, pero estaba consciente de que ellos no recordaban mucho de lo que Él había dicho. También tenían necesidad de información adicional, pero claro, no tenía tiempo para dar a conocer una parte de ella. Por ejemplo, miren lo que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y no estaban pues preparados para recibir otra parte de ella. Miren lo que dice en el capítulo 16 y el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor pues era bien claro. Les decía la verdad sin ofenderles, sin dañarles. Muchas de esas cosas ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo viniera, Él revelaría a los apóstoles todo lo que Dios deseaba que estos conocieran. Y esta revelación incluiría recordarles lo que Cristo les había enseñado anteriormente. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Qué maravilloso sería en el buen sentido, que siempre tuviéramos esa ayuda de recordarnos al pie de la letra todas nuestras acciones, todos nuestros hechos. Y aquí vemos esa función del Espíritu Santo tan claramente, que una de las tantas funciones que iba a desarrollar en los apóstoles era que les iba a recordar mucho de lo que el Señor les había enseñado. Juan capítulo 15, verso 26, nos habla de que el propósito principal de la obra del Espíritu Santo sería dar testimonio de Jesús. Noten aquí mismo en Juan 16, verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted se da cuenta cómo es que el sol ilumina la tierra. Así también el propósito primordial de la revelación del Espíritu Santo, y no solo fue, sino que es exaltar a Cristo y el Evangelio. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 2. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo no he hablado por mi propia jactancia, yo no he hablado por mi propia sabiduría, yo no he hablado por mi propia habilidad, aunque era muy capacitado, muy capaz en todos los aspectos religiosos. Él nunca pretendió que lo hacía por su intelectualidad. Entonces, nosotros podemos ver pues que una de las razones por las que el Espíritu Santo es una entidad desconocida para algunos es que el propósito que tuvo para venir no fue revelarse Él mismo. Hay muchas referencias al Espíritu en el Nuevo Testamento, pero no tenemos de Él la plena revelación que sí tenemos del Padre y del Hijo. Quiero que se entienda lo siguiente. Tiene provecho estudiar lo que el Nuevo Testamento dice acerca del Espíritu Santo.
es necesario estudiarlo, pero debemos tener cuidado de poner énfasis donde el Espíritu mismo lo puso y no exaltarlo a Él ni exaltar su obra por encima de la obra del Padre y del Hijo. Porque este es el problema de tanto grupo religioso pentecostal. Este es el problema de que hacen tantas jerigonzas, saltan, hablan tantas locuras, se tiran al suelo, hacen cosas totalmente fuera de orden de la conducta humana. ¿Por qué? Porque le dan un puesto, un honor al Espíritu Santo que ni el mismo Espíritu Santo, como parte de la deidad que es, ha enseñado. Tan igual poder tiene el Padre, el Hijo, como tan igual poder tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que realmente debemos reconocer como la deidad. Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación. Entonces, en Juan capítulo 16, digo esta última porción, en los versos 7 al 14, dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él haría algo por el mundo. Pero haría algo por el mundo incrédulo y algo por los apóstoles. En primer lugar, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es que el Espíritu Santo convencería al mundo de estas cosas por medio de flotar en una forma de fantasma, en una forma como muchos enseñan equivocadamente, flotar por, digamos, las calles, las autopistas y las vías poco transitadas en la tierra. Más bien convencería a los pecadores por la palabra que Él inspiró. Miren lo que tenemos en el capítulo 17 de Juan y el versículo 20. Juan, en el capítulo 17 y el versículo 20. Dice acá: mas no ruego solamente por estos, y note esta parte, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, en segundo lugar, guiaría a los apóstoles a toda la verdad, hablando solamente lo que el Padre le dijera. Y esto es una realidad. En Juan capítulo 16, verso 13 de otra versión se lee: no hablará de sí mismo. La forma como se expresa esto puede dar la impresión de que el Espíritu Santo no diría nada acerca de sí mismo, cuando en realidad no es esto lo que dice. El significado más parece quedar mejor expresado por la frase: no hablará por su propia iniciativa. Es decir, el Espíritu Santo no hablaría sin estar de acuerdo con el Padre, sin estar de acuerdo con el Señor Jesucristo. No tenemos que tener este entendimiento acerca del Espíritu Santo, porque entonces sería una situación totalmente conflictiva en cuanto a lo que concierne a la verdad de nuestro Señor. Guiaría a los apóstoles a toda la verdad, hablando solamente lo que el Padre le dijera. Toda la verdad revelada a los apóstoles fue puesta por escrito. Miren lo que dice en 2 Pedro, en el capítulo 3, en los versos 15 y 16, dice así:
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia bendición. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver, pues, que tenemos esta verdad completa en las páginas del Nuevo Testamento. La revelación de Dios para nosotros, hermanos, es completa. No tenemos que tener ninguna duda. No es necesario que Él nos dé revelación adicional. No necesitamos esta situación. Yo no entiendo por qué, si la palabra es tan sencilla, tan clara, por qué el mundo religioso se preocupa por tener revelaciones, dice que por el Espíritu Santo, y entiéndase entre comillas, porque realmente el Espíritu Santo no está hablando de esta manera. Voy a leer unas últimas citas en relación a esta parte que estamos estudiando. Por ejemplo, vámonos a Judas, el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero dar una explicación de la palabra contender. Casi todos, y aún dentro de la iglesia, se comete este error, que aquí lo que está diciendo la palabra contender es pelear, y no está hablando sobre eso. Lo que nos está diciendo en cuanto a contender es que tenemos que saber presentar la palabra, es decir, presentarla de acuerdo a lo que el Espíritu nos ha revelado. Que uno nos enseña una cosa torcida, ¿cómo voy a contender? Enseñando lo que el Espíritu Santo ha revelado en una forma que nosotros podemos acudir completamente a ella. Mire lo que dice también en 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y una última cita la tenemos en Gálatas, en el capítulo 1 y los versículos 6 al 9. Ahí nos expresa el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, termino haciendo ver esto, hermanos, que todo esto precisamente fue el consuelo para fortalecer. Todo esto fue el consuelo para que los apóstoles se sintieran seguros de que el Señor Jesucristo les está diciendo que no quedarían huérfanos,
que les enviaría a un consolador, y que ese consolador precisamente los guiaría a toda la verdad. Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo por qué preocuparme por esa situación de que a lo mejor yo todavía necesito esperar que hayan revelaciones, que el Espíritu Santo venga sobre mí en una forma sobrenatural. Yo no tengo por qué estar esperando eso. Si como cristiano que obedecí desde mi edad de 18 años, el Espíritu vino a morar en mí. Y es así como sucede en todos los cristianos. Ustedes han notado que he hablado mucho del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesucristo en sus últimas horas de vida les dio ese consuelo de que enviaría al Consolador y que Él les guiaría a toda la verdad, y es más, Él les recordaría lo que Él ya les había enseñado. Qué maravillosa obra de Dios. Qué maravillosa obra de la deidad, el que ellos fueron instruidos así, de esa manera. Hermanos, Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a nosotros a tener esa plena seguridad en Cristo Jesús.